Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia azotaba las ventanas de la pequeña y destartalada casa donde Emily Carter abrazaba a su hijo. A sus 28 años, ya no era la joven ingenua de antaño, sino una madre agotada por las deudas y la desilusión. Su hijo de 6 años, Ethan, dormía plácidamente, ajeno a las ejecuciones hipotecarias que se amontonaban sobre la mesa de la sala. Emily siempre supo que la vida no le daría tregua. Abandonada por el hombre que le había prometido amor eterno, tuvo que luchar sola, con 2 trabajos, para tener techo y comida para su hijo. Pero a pesar de sus esfuerzos, las facturas se acumulaban y el banco amenazaba con quitarle lo único que realmente importaba, su hogar. Su refugio. Fue entonces cuando llegó una propuesta inesperada. Un documento, introducido en un sobre de lujo, llevaba el sello de un prestigioso bufete de abogados. Las palabras eran sencillas, un acuerdo prenupcial a cambio de absoluta seguridad financiera. Emily pensó que era un error. ¿Por qué ella? ¿Una simple cajera de supermercado, sin fortuna, sin familia influyente? Sin embargo, la carta estaba dirigida a ella, y la oferta parecía genuina. Dudó, con el corazón apesadumbrado. Todo en su interior le gritaba que el matrimonio no era una transacción. Pero cuando vio a Ethan, supo que no tenía otra opción. Salvar su hogar, su futuro, su dignidad, eso era lo que importaba. Ella firmó. Lo que ella no sabía era que este contrato no era una mera formalidad. Acababa de casarse con uno de los hombres más poderosos y misteriosos del país, Alexander Wright. Un multimillonario de mirada gélida, temido en los negocios, pero atormentado por un secreto enterrado durante años. Emily aún no sabía que ese hombre, a quien creía un extraño, estaba vinculado a ella en el pasado, y por sangre. Porque el padre que Ethan nunca había conocido, acababa de convertirse en su marido. La mañana era gris, nubosa, y aún así, Emily Carter no tuvo tiempo de mirar al cielo. Salió corriendo del trabajo, con el delantal de cajera aún arrugado en el bolso, y corrió a coger el autobús. Le temblaban los dedos sobre la carta del banco que acababa de recibir, un aviso final de ejecución hipotecaria. En menos de un mes, ella y su hijo serían desalojados. Sentada en la parte trasera del autobús, observaba a los pasajeros sin verlos realmente. Su mente vagaba hacia Ethan. ¿Qué sería de él si perdía la casa? ¿Dónde dormirían? Emily apretaba la bolsa contra su pecho, como para proteger a su hijo desde lejos. Había conocido la pobreza y el abandono, pero nunca había sentido una desesperación tan brutal. Cuando por fin llegó a casa, encontró un sobre en la puerta. El papel era grueso, color marfil, con un sello dorado grabado, Rosenberg y Associates. Frunció el ceño. Nunca había tratado con abogados. Dudó un momento y luego lo abrió con mano temblorosa. Las líneas que leyó la dejaron sin palabras. Señora Carter. Atendiendo a solicitud expresa de nuestro cliente, le solicitamos tenga a bien considerar la presente propuesta. Se le ofrecerá un contrato matrimonial oficial y legalmente vinculante. A cambio de su aceptación, se le condonarán todas sus deudas y recibirá apoyo financiero continuo. Emily releyó la carta 3 veces, incrédula. ¿Una boda? ¿Con quién? ¿Por qué con ella? La sola idea le parecía absurda. ¿Era una broma, una estafa? Sin embargo, la firma y la dirección de la empresa eran auténticas. Esa noche, permaneció sentada en la cocina, con la carta delante y una taza de café frío en las manos. Ethan, despreocupado, jugaba con sus carritos de juguete en el suelo. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó, levantando sus inocentes ojos hacia ella. Emily forzó una sonrisa y acarició su cabello castaño. «No es nada, cariño. Mamá solo está pensando en cómo mejorarnos las cosas». Ella pronunció esas palabras para tranquilizarlo, pero en el fondo, ya no sabía cómo salir de aquella situación. ¿Y si este contrato era su única oportunidad? Pero casarse con un desconocido,
¿no era eso vender su alma? Unos días después, recibió una llamada de la empresa. Una voz profunda, educada pero firme le concertó una cita en un lujoso edificio del centro. Emily quiso negarse, pero algo la obligó, la mirada de su hijo, su futuro incierto y el miedo a perderlo todo. Se puso su mejor vestido, un atuendo viejo que no había usado en años, y tomó el autobús al centro de la ciudad. Los rascacielos parecían aplastarla con su altura. Al entrar en el vestíbulo de mármol del edificio, se sintió diminuta. Hombres trajeados y mujeres elegantes pasaban junto a ella como si no existiera. La condujeron a una gran sala de conferencias. Y ahí fue donde lo vio. Sentado al final de la mesa, vestido con un traje oscuro a la medida, había un hombre con una aura gélida. Sus profundos y penetrantes ojos grises la miraban con una intensidad que la hizo estremecer. Alejandro Wright. Emily nunca había oído su nombre, pero inmediatamente sintió que ese hombre no era cualquiera. Y fue en ese preciso momento que su vida cambió para siempre, sin que ella aún lo supiera. El silencio en la habitación era denso, casi opresivo. Emily no se atrevía a moverse. Observaba al hombre que tenía frente a ella, inquieta por su mirada acerada. Su corazón latía con fuerza, como si su cuerpo quisiera advertirle del peligro que estaba a punto de enfrentar. Señora Carter, por favor siéntese, dijo una voz profunda. Emily miró a Alexander Wright. Su voz, tranquila y autoritaria, no dejaba lugar a discusión. Se sentó tímidamente al final de la mesa. Dos abogados, sentados a cada lado, le entregaron un grueso expediente. Debes tener algunas preguntas, Alexander continuó, sus dedos jugando distraídamente con un bolígrafo de plata. Emily respiró profundamente. Sí. ¿Por qué yo? Ni siquiera te conozco. ¿Y por qué una boda? Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante. Su fría mirada apenas se suavizó. Porque necesito una esposa. Y tú necesitas dinero. Podemos ayudarnos mutuamente. Emily sintió que se le enrojecían las mejillas. Nunca imaginó escuchar una propuesta tan directa y sin emociones. Pero eso no es normal. El matrimonio no es un contrato comercial. Y, sin embargo, para muchos, esto sucede con demasiada frecuencia, respondió Alejandro, sin emoción. Firmas, obtienes seguridad y estabilidad. A cambio, llevas mi nombre y participas públicamente. Nada más. Emily apretó los puños. Todo en su interior le gritaba que se negara. Pero al pensar en Ethan, en las noches que pasaba preocupándose por qué le daría de comer, se le encogió el corazón. El abogado le entregó un bolígrafo. Si acepta, señora Carter, todas sus deudas desaparecerán de inmediato. Su casa estará a salvo. Y una cuenta a su nombre recibirá fondos cada mes. Emily miró los papeles. Cada línea confirmaba la promesa. Recordó la risa de Ethan, su alegría al hablar de su cuartito azul. ¿Cómo podía arrebatárselo por orgullo? Ella miró a Alexander. ¿Qué pasa si me niego? Una leve sonrisa tocó sus labios. Entonces lo perderás todo. No obligo a nadie. Pero piénsalo bien, señora Carter. Oportunidades como esta no se presentan dos veces. Con el corazón latiéndole con fuerza y la garganta seca, Emily cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano. Dudó de nuevo, buscando una señal, una razón para decir que no. Pero cuando pensó en su hijo, en su futuro, firmó. Los abogados tomaron los documentos, intercambiaron miradas de satisfacción y se levantaron para abandonar la sala. Está hecho, uno de ellos declaró, felicitaciones, señor Wright. Felicitaciones, señora Wright. Emily se quedó paralizada. La señora Wright. Ahora tenía un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo destino. Alexander se levantó a su vez. Su alta figura inspiraba respeto, pero lo que más perturbó a Emily fue su mirada. Por un instante, pareció buscar algo en ella, como si ya la conociera.
Pero ese momento pasó rápido. Se volvió a poner la chaqueta y declaró con voz firme. A partir de hoy eres mi esposa. Emily sintió un escalofrío helado recorrer su columna. Ella acababa de casarse, con un extraño. El conductor abrió la puerta de un lujoso sedán negro. Emily dudó antes de subir, agarrando con fuerza su bolso. Nunca había visto un coche tan imponente. El cuero olía a nuevo y los cristales tintados la aislaban del mundo exterior. Sentada junto a Alexander Wright, se sentía como una forastera, fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no era el suyo. El multimillonario permaneció en silencio durante todo el viaje. Su perfil, severo y perfectamente esculpido, parecía tallado en piedra. Miraba fijamente la carretera, sin decir palabra, como si su presencia no importara. Emily, sintiéndose incómoda, se atrevió a romper el silencio. Supongo, ¿que ahora voy a tener que vivir contigo? Alexander giró lentamente la cabeza hacia ella y sus ojos grises la atravesaron. Estamos casados, Emily. Las apariencias dictan que vives conmigo. Pero no te equivoques, no te pido amor ni devoción. Tenemos un acuerdo. Nada más. Esas palabras escalofriantes impactaron profundamente a Emily. Bajó la mirada, avergonzada de haber esperado otra cosa. Debería haberlo esperado, para él, ella era solo una formalidad. El coche se detuvo frente a una enorme mansión, con portones de hierro forjado y jardines impecablemente cuidados. Emily la miró con asombro. Sintió que entraba en otro mundo. Mientras subía los escalones de mármol, se preguntaba si había hecho lo correcto. Este hombre, rico, poderoso, pero cerrado como una fortaleza, la intimidaba. Y, sin embargo, había algo en sus ojos, un destello fugaz que no comprendía. ¿Era dolor? Una criada abrió la puerta, inclinando la cabeza respetuosamente. Bienvenida, señora Wright. A Emily se le encogió el corazón al oír ese nombre. No estaba lista. Alejandro la guió a través de los inmensos pasillos, decorados con pinturas antiguas y muebles de valor incalculable. Aquí está tu habitación, dijo, abriendo una puerta que conducía a una lujosa suite, tendrás toda la comodidad que necesitas. Si necesitas algo, pregunta al personal. Emily entró en la habitación, deslumbrada por la inmensa cama cubierta con sábanas de seda. Pero en el fondo, se sentía atrapada en una jaula dorada. Antes de partir, Alejandro se detuvo en el umbral. No creo en los sentimientos, Emily. Solo debilitan a la gente. Si estamos donde estamos hoy, es únicamente para satisfacer nuestras necesidades mutuas. No lo olvides. Y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Emily se quedó sola, con lágrimas en los ojos. Había cambiado su libertad por la seguridad de su hijo. ¿Pero a qué precio? Sin embargo, ella aún no sabía que Alexander Wright, detrás de su gélida armadura, escondía una herida profunda, la de un hombre que una vez había amado, y que había perdido. El sol se ponía en el horizonte cuando Emily bajó las escaleras de la mansión, abrazada a su hijo Ethan. Había esperado hasta el fin de semana para traerlo, la idea de presentarle su hijo a Alexander la llenaba de pavor. Sabía que Ethan no tenía nada que ver con esta extraña situación, pero temía la reacción de su nuevo esposo, ese hombre frío al que tan poco comprendía. El niño, con sus grandes ojos color avellana brillando de curiosidad, miró a su alrededor con asombro. «Mamá, esto es como un castillo», exclamó abriendo mucho los ojos. Emily sonrió con dulzura. Le habría gustado compartir ese entusiasmo, pero su corazón latía demasiado rápido. Cruzaron el vasto salón con sus imponentes columnas. Alexander ya estaba allí, vestido con un traje oscuro, tan impecable como siempre. Se giró hacia ellos y, por primera vez, su mirada se posó en el niño. Ethan, sin dudarlo, caminó hacia él. «Hola, señor. Me llamo Ethan». «¿Y usted?» Alexander se quedó paralizado un instante. Sus ojos grises escrutaron el rostro del niño.
El cabello castaño ligeramente ondulado, la forma de su sonrisa. Todo en él despertaba un recuerdo doloroso, enterrado en lo más profundo de su mente. Se aclaró la garganta. Yo soy Alexander. Pero para ti, será el señor Wright. De acuerdo, señor Wright, Ethan respondió con una sonrisa genuina. Emily observaba la escena con nerviosismo. Esperaba que Alexander se alejara, indiferente. Pero en cambio, se agachó lentamente, casi torpemente, para ponerse a la altura de la niña. Entonces, Ethan, ¿te gustan los castillos? Sí. Esta es la más hermosa que he visto. Pero, falta algo. ¿En serio? ¿Y qué es entonces? Alejandro preguntó intrigado. Un perro. En un castillo, debe haber un perro grande para proteger la casa. Una suave risa escapó de la garganta de Alexander. Una risa breve y sorprendida, como si no se hubiera reído en mucho tiempo. Emily se quedó sin palabras, nunca lo había visto expresar una emoción tan sincera. Ethan siguió hablando, despreocupado, contando cómo soñaba con tener un perro, cómo jugaba a los superhéroes con sus amigos y cómo quería proteger a su madre. Alexander escuchaba en silencio, pero su mirada delataba una intensidad inquietante. En ese momento, ya no veía solo a un niño. Vio un reflejo del pasado. Un rostro familiar. Rasgos que reconoció sin poder explicarlos aún. Cuando Emily tomó con delicadeza la mano de Ethan para acompañarlo a cenar, Alexander se quedó paralizado, sin aliento. Un pensamiento cruzó por su mente, brutal e imposible de ignorar. ¿Por qué este niño se parece tanto a mí? Caía la noche en la mansión Wright. Emily había acostado a Ethan después de un largo día, y el niño se había quedado dormido al instante, con una sonrisa aún en los labios. Había pasado horas explorando los pasillos de la finca, maravillándose con las pinturas, las inmensas escaleras y, sobre todo, la biblioteca, donde había insistido en hojear libros ilustrados. Agotada, Emily cerró suavemente la puerta de su dormitorio. Pero apenas había dado unos pasos por el pasillo cuando vio a Alexander apoyado en la barandilla, con una copa de vino en la mano. Su mirada estaba fija en la oscuridad del jardín, pero ella supo de inmediato que no estaba relajado. Ella se detuvo, vacilando. ¿Todo está bien?, ella preguntó en voz baja. Volvió la cabeza hacia ella. Sus ojos grises brillaban con una intensidad extraña. ¿De dónde es tu hijo? Emily se quedó congelada, desconcertada. ¿Qué quieres decir? ¿De dónde salió? No juegues con las palabras, respondió fríamente. ¿Quién es su padre? Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Nunca le había gustado hablar de ese tema. El padre de Ethan no había sido más que un recuerdo fugaz, un encuentro efímero que había intentado olvidar. Un hombre que la había dejado sola, sin saber que llevaba en su vientre a su hijo. Ella bajó la mirada, sintiéndose incómoda. Es complicado. Prefiero no hablar de ello. Alexander apretó la mandíbula y sus dedos agarraron la copa de cristal. Este niño, tiene tus rasgos, sin duda. Pero sus ojos, su sonrisa, se interrumpió, como si no se atreviera a terminar su pensamiento. Emily sintió que un pánico sordo la invadía. Apartó la mirada, fingiendo cansancio. Ethan es mi hijo, eso es todo lo que importa. El resto, es irrelevante. Pero Alexander no parecía convencido. Durante la cena, había observado al niño, intrigado por su forma de hablar, su curiosidad, su vivacidad. Algo en él le conmovió, una sensación que no había experimentado en años. Más tarde, solo en su estudio, abrió de nuevo un cajón secreto de su enorme librero. Sacó una vieja fotografía, ligeramente arrugada. Mostraba a una joven, sonriendo, en sus brazos. Una mujer que había perdido, y con ella, una parte de sí mismo. Se quedó mirando la foto durante un largo rato, antes de colocar su vaso sobre el escritorio con un gesto brusco. Imposible, murmuró, y aún así. Una certeza empezaba a crecer en su interior, tan aterradora como inquietante,
aquel niño quizá no fuera una coincidencia. Emily se había levantado temprano esa mañana. El sol bañaba tímidamente los jardines de Wright Manor y el rocío brillaba en los setos perfectamente podados. Ethan ya corría por el camino de entrada, riendo a carcajadas, persiguiendo una mariposa. Verlo feliz le dio a Emily un respiro. Pero en el fondo, una preocupación persistente crecía. Durante los últimos días, Alexander había estado diferente. Menos distante, pero más atento. Su mirada se posaba en Ethan con una intensidad inquietante, y sus preguntas sobre el pasado de Emily eran cada vez más insistentes. Sabía que él dudaba de ella, que intentaba comprenderla. Y el secreto que había guardado durante años amenazaba con resurgir. Esa mañana, al cruzar el pasillo, Alexander la esperaba. Vestía unos sencillos pantalones oscuros y una camisa ligeramente desabrochada, pero su imponente presencia seguía siendo la misma. Sus ojos grises la miraban con gravedad. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme. Emily sintió que sus piernas cedían ligeramente debajo de ella. «¿Qué?» «Del pasado. Del tuyo. Del mío. Y de ese niño». Ella respiró profundamente, luchando por mantener la compostura. «Ethan no tiene nada que ver con esto. Es mi hijo, y eso es todo lo que necesitas saber». Alexander se acercó, acortando la distancia entre ellos. Su voz se volvió más grave, pero también más aguda. «Una vez conocí a una mujer. Tenía tus ojos. Tu sonrisa. Y desapareció, sin explicación». Emily sintió que se le paraba el corazón. Le temblaban ligeramente las manos. «Eso fue hace mucho tiempo», ella respiró. Él la miró fijamente, sus rasgos endurecidos por la tensión. «Respóndeme, Emily. ¿Fuiste tú?» Los recuerdos la inundaron a pesar de ella. Una noche de verano, risas, una mirada intensa, una pasión breve pero ardiente. Y luego, silencio. Había huido, convencida de que un hombre como él jamás querría a una mujer como ella, y mucho menos a un hijo. Emily miró hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. «Sí, era yo». Un pesado silencio invadió la sala. Alexander apretó los puños y respiró entrecortadamente. «Así que este niño». «Ethan». Emily asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Él es tu hijo». Las palabras resonaron en el aire como una explosión. Alexander retrocedió un paso, su rostro, habitualmente impasible, estaba marcado por la conmoción. Se pasó una mano por la frente, como para apaciguar un dolor insoportable. «Todo este tiempo», murmuró, «todo este tiempo me ocultaste que tenía un hijo». Emily rompió a llorar y se le quebró la voz. «Tenía miedo. Eras rico, poderoso. Yo no era nada. Pensé que nunca nos querrías. Así que decidí proteger a mi hijo, sola». Alexander permaneció en silencio, pero sus ojos ardían con una mezcla de ira, traición y emoción cruda. Ese día, sus destinos volvieron a entrelazarse, pero de una manera mucho más compleja y dolorosa que nunca. Porque ahora la verdad había emergido de las sombras. Toda la mansión parecía silenciosa, como si las paredes contuvieran la respiración. Tras la revelación, Alexander se encerró en su estudio, dejando a Emily sola en el pasillo, desconsolada. Sabía que acababa de poner su vida patas arriba, que no había vuelta atrás. Alexander paseaba por la habitación. Su mano agarraba nerviosamente un vaso de whisky, que finalmente dejó caer sobre el escritorio. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Un hijo. Durante 6 años, había ignorado su existencia. Se le había privado de la verdad más grande de su vida. Abrió la puerta de golpe. Emily seguía esperándolo, con los ojos rojos de tanto llorar. Al ver su rostro, supo que la tormenta no había pasado. «¿Cómo pudiste?» Su voz se quebró como un trueno. «¿Cómo pudiste quitarme a mi hijo y ocultarme su existencia?» Emily estaba temblando, pero intentó defenderse.
Quería protegerlo. Eras un hombre poderoso, frío e inaccesible. Temía que lo rechazaras, o peor aún, que me lo alejaras. Alejandro estalló en una risa amarga. ¿Quitármelo? Tú fuiste quien lo arrebató, Emily. Me robaste 6 años de su vida. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus sonrisas, su voz se quebró ligeramente, ¿y creías que no tenía derecho a saberlo? Ella bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada ardiente. ¿Nunca quise hacerte daño? Creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que era mejor para él crecer lejos de ti. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Alexander golpeó la mesa de centro de la sala con el puño, el sonido resonó por toda la habitación. No soy un monstruo, Emily. Me juzgaste sin conocerme, me condenaste incluso antes de que tuviera la oportunidad de ser su padre. Emily, entre lágrimas, intentó acercarse. Lo siento. Me arrepiento de esa decisión cada día. Pero entiéndeme, yo estaba sola, perdida, y tú, ya eras un imperio en sí misma. ¿Cómo pudo una mujer como yo creer que un hombre como tú aceptaría un hijo fuera de toda lógica, fuera de tu mundo perfecto? El silencio volvió a caer, pesado e insoportable. Alexander, con los puños apretados, respiraba con dificultad. Se debatía entre la rabia y un dolor indescriptible. Finalmente se dio la vuelta y habló en voz más baja pero gélida. De ahora en adelante, todo cambia. Ethan es mi hijo. Ya no dejaré que nadie me lo oculte. ¿Me oyes? Nadie. Emily sintió un escalofrío que la recorrió. Acababa de despertar a un gigante herido, y a partir de ahora, nada volvería a ser igual. Porque aunque Alejandro había perdido 6 años de paternidad, tenía la plena intención de compensarlos, a cualquier precio. Los días posteriores a la revelación estuvieron marcados por una tensión insoportable. La mansión, habitualmente silenciosa y ordenada, ahora vibraba con palabras no dichas, miradas cargadas de reproche y heridas aún abiertas. Alexander había cambiado. Ya no evitaba a Ethan, todo lo contrario. Todas las mañanas, venía a desayunar con él, lo acompañaba al jardín y lo escuchaba hablar con una atención casi torpe. Ethan, feliz y despreocupado, se había encariñado con él, ajeno a la agitación interior que desgarraba a los adultos que lo rodeaban. Pero para Emily, cada sonrisa entre su hijo y Alexander era a la vez una bendición y un tormento. Veía en sus intercambios una complicidad natural, casi instintiva, y no podía evitar pensar en todo lo que Alexander no había experimentado, las noches de insomnio, los primeros pasos vacilantes, las pequeñas manos aferrándose a las suyas. Una noche, mientras ordenaba la habitación de Ethan, Alexander entró sin llamar. Su imponente figura llenó la habitación. Él es increíble, dijo, observando al niño dormido, él tiene tu energía, pero también tiene mucho de mí. Emily se crispa. No me eches la culpa otra vez, Alexander. Sé lo que hice. Pero no puedo volver atrás. Se giró hacia ella, sus ojos grises ardían de emoción. Me arrebataste a mi hijo, Emily. Me arrebataste una parte de mi vida. ¿Cómo esperas que lo olvide? Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily. Porque pensé que hacía lo correcto. Te vi como un hombre de hielo, inaccesible, obsesionado con tu imperio. ¿Cómo pude creer que había un lugar en tu mundo para un niño? Se acercó a ella, su rostro a solo unos centímetros del de ella. ¿Y si te hubiera demostrado que estabas equivocado? ¿Y si hubieras sido capaz de amarla más que a nada? Me condenaste antes de darme siquiera una oportunidad. Emily apartó la mirada, incapaz de soportar la cercanía. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la culpa y esa atracción que ya no se atrevía a nombrar. Alexander, por su parte, luchaba contra su propia ira. Desde que se reveló la verdad, su antiguo amor herido había resurgido. Porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, una parte de él aún ardía por ella. De repente colocó una mano contra la pared, casi atrapándola entre su cuerpo y la pared. No creas que te perdono, Emily. Pero debes saber una cosa,
de ahora en adelante, no lo soltaré, ni a ti. Emily sintió que le flaqueaban las piernas. Quería apartarlo, gritar, huir. Pero sus emociones la traicionaron. Una parte de ella nunca había dejado de amarlo, a pesar del miedo, a pesar de los años. Y esa fue toda la guerra, entre rencores, arrepentimientos y un amor que ninguno de los dos quería admitir. La mansión Wright permanecía en silencio esa noche, perturbada únicamente por el tic-tac constante de los relojes y el susurro del viento en los jardines. Emily estaba sentada en el sofá de la sala, Ethan dormía en su dormitorio, agarrando nerviosamente una taza de té aún caliente. Desde la revelación y el enfrentamiento con Alexander, nada era sencillo. Cada gesto, cada palabra intercambiada, estaba cargada de tensión. Ahora veía a Alexander de otra manera, ya no solo como un hombre frío e inaccesible, sino como el padre que Ethan merecía, y como el hombre que, en su día, le había cambiado la vida. Alexander entró en la habitación, con los hombros anchos y la mirada seria pero vulnerable. Se sentó frente a ella y, por primera vez, las palabras parecieron costarle caro. Emily, sé que hemos pasado por algunas tormentas estos últimos días. Ella asintió, tratando de controlar sus emociones. Sí, y no sé si algún día podremos volver a ser lo que éramos. Él respiró profundamente y la miró a los ojos. No puedo borrar el dolor del pasado. Pero te prometo que ya no quiero ocultarte nada, ni a ti ni a Ethan. Es mi hijo. Y tú, me importas. Emily sintió un escalofrío que la recorrió. Esas palabras, sinceras y sencillas, tenían un peso que no podía negar. Pero el miedo al sufrimiento la detuvo de nuevo. Alexander, ¿y si lo intentáramos? ¿Y si me equivocara? ¿Y si volviera a lastimarme? Se inclinó ligeramente hacia ella y su mano rozó la de ella en el sofá. No te pido que lo olvides todo. Pero sí te pido que me dejes demostrar que puedo ser más que el hombre que imaginaste. Que puedo ser un padre para Ethan, y quizás, un compañero para ti. Emily sintió que se le encogía el corazón. Los años de soledad, los sacrificios, el miedo a perder a Ethan, todo se mezclaba con ese viejo deseo que nunca había extinguido del todo. Cerró los ojos un momento y respiró hondo. Está bien, ella finalmente murmuró, lo intentaremos. Por Ethan, y por nosotros. Alexander esbozó una sonrisa inusual, casi frágil. Acercó suavemente su frente a la de ella, un gesto tierno y prometedor. Así que empezamos de nuevo, juntos. Y esa noche, en el silencio de la mansión, Emily y Alexander tomaron una decisión del corazón, una decisión de amor y familia. Las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, pero estaban listos para afrontarlas, codo con codo. Porque a veces, incluso las historias más dolorosas pueden encontrar un camino hacia la felicidad. La primavera había llegado a la mansión Wright. Las flores brillaban con colores vibrantes, el sol calentaba los jardines y, por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que una verdadera calma se instalaba en su vida. Ethan corría por el césped, riendo a carcajadas, mientras Alexander corría a su lado, tomándole la mano con una ternura que nadie habría imaginado en este multimillonario, antes distante y frío. Cada risa, cada sonrisa de Ethan parecía borrar un poco más las cicatrices del pasado. Emily los observaba desde la terraza, con una taza de té caliente en la mano. Su corazón rebosaba de felicidad y asombro. Durante mucho tiempo había creído que el amor y la seguridad eran ilusiones. Hoy comprendía que podían construirse, lenta y pacientemente, incluso después de la traición y el miedo. Alejandro se unió a ella, colocando su mano sobre la de ella. Sabes, dijo suavemente, nunca pensé que podríamos estar aquí, juntos, así. Emily sonrió y sus ojos brillaron. Yo tampoco, pero míranos. Hemos superado tantas pruebas, y seguimos aquí. Él la miró fijamente, sus ojos reflejaban una emoción genuina. Ethan es mi hijo. Y tú, eres la mujer que amo, Emily. No solo porque hemos pasado por todo esto, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Emily sintió que se le derretía el corazón. Se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro,
sintiendo por primera vez en años una verdadera sensación de seguridad, un amor auténtico. Yo también te amo, Alejandro, ella murmuró. Permanecieron así, en silencio pero plenamente conectados, observando a Ethan jugar con un perro que finalmente habían adoptado, tal como el pequeño había soñado. La risa y la alegría del niño resonaban por toda la mansión, símbolo de un nuevo comienzo. Esta familia, nacida de un matrimonio de conveniencia, un secreto revelado y viejas heridas, había encontrado su camino. Juntos, reinventaban la vida, día a día, con paciencia, amor y confianza. Y para Emily, Alexander y Ethan, fue el comienzo de un capítulo que ninguna prueba podría romper, una familia finalmente reunida, lista para enfrentar el futuro, de la mano.